Así que sigue hablando Salomón. En el capítulo 7 hablábamos el otro día, yo ahí quedé justo, cuando hablamos acerca de las artimañas. Esta palabra la usamos los canutos nomás, po. Artimaña, no se escucha mucho por otro lado, aunque a veces, cierto, tal vez hoy día en la arena política se escuche mucho más la palabra artimaña, pero no es una palabra que se use muy a menudo. Los artimañas, los trucos, las astucias, de repente, cierto, eh, la chispa de repente que tienen algunas personas para embaucar a otras, ¿ya? El engañador. Y decíamos que las artimañas de la ramera que aparecen en este capítulo 7, las artimañas de la mujer malvada que quiere apoderarse de la virtud del joven, no es tan solo aplicable para un joven y una ramera, sino también para cada creyente que se enfrenta a, digámoslo en estos términos, a la prostituta de este mundo, ¿ya? A la ramera de este mundo, con todo lo que este mundo ofrece. Estoy leyendo un libro de, ¿ya? Una novela que me regalaron para mi cumpleaños. Y, y está ambientado en la época medieval, ¿ya? Y cuenta una ciudad, un pueblito, y ahí cuando las rameras se paseaban por algunos pueblos, ¿ya? Y exponían sus virtudes. Debajo no andaban con ropa interior, entonces se levantaban las faldas ahí y mostraban la mercancía al posible cliente. Para tentarlo de esa manera, ya no le entregaban ni un folleto ni nada, sino que le mostraban su cuerpo y de esa manera se ofrecían al que iba pasando, ¿ya? Y un sacerdote pasaba por ahí y el sacerdote miraba a otro lado y si sentía algo, después se iba a pegar sus latigazos, ¿cierto? Pero así de esa manera como una ramera expone sus presas para que el inocente pueda caer en sus redes, así también el mundo expone sus partes, expone sus vergüenzas delante de nosotros. Muchas vergüenzas, como decía el pastor Silvio el otro día, esos pecados que, como decían, pecar es rico, decía el pastor Rodríguez. Este mundo nos ofrece de esa manera cosas que son atractivas. Una vez un hermano decía, el diablo es tonto, nos tienta con esas cosas que a nosotros no nos interesan. Una discoteca, droga, a mí no me interesan la discoteca ni la droga. Claro, a ti no, a los otros sí. Pero el diablo no te va a tentar a ti con esas cosas tan evidentes, sino te va a tentar con otras cosas que sí te van a hacer caer. Entonces el diablo no es tonto. Es astuto para justamente embaucarte y mostrarte aquellas cosas que te van a parecer atractivas, para atraerte, para seducirte. Son las artimañas de esta ramera. Eh, y se expone a esta mujer tentadora del mundo, ¿ya? Y se hace un contraste de ideas. En este mundo que nos es ajeno, con costumbres, con acciones, con obras que no debieran ser las nuestras. No sé si a usted le ha pasado, tal vez sí le ha pasado, ¿ya? Que usted va a alguna casa de invitado y probablemente en su casa, es un ejemplo. En su casa no se come viendo tele, ¿ya? En su casa se come y la tele se apaga. En alguna de sus casas puede pasar. Y usted va a otra casa y en la otra casa todos están comiendo, conversando y la tele está prendida. Y de repente se distraen viendo la tele y usted dice, ay, pero ¿cómo es posible que...? Y usted a veces, ¿cierto?, cuestiona las costumbres de otra casa. Nosotros tenemos muchas veces la costumbre de cuestionar cosas que hacen en otras casas y defender las que hacemos nosotros. Y los de la casa al lado critican las de nuestra casa. Una casa tiene sus costumbres, una casa tiene sus maneras de ser y conviven todos en paz con esas costumbres que han abrazado. Y una costumbre externa, aunque sea correcta, a uno le incomoda. ¿Usted se ha sentido incómodo alguna vez en una casa o en un lugar donde tal vez siente que hay cosas que se hacen que usted no sé, no? Por ejemplo, yo he estado en muchas reuniones con profes en la U y tengo un equipo de trabajo muy agradable también. Pero tuvimos una colega un tiempo que era bastante grosera en su manera de hablar, ¿ya?
Se le escapaban los huevos, se le escapaban otras palabras también de repente por ahí. Y nosotros nos incomodaba mucho en el equipo porque en el equipo no estábamos acostumbrados a hablar de esa manera. Y nos incomodaba cada vez que hablaba. ¿Ya? Entonces, muchas costumbres que a veces nosotros tenemos, hermanos, incomodan a otros. Y costumbres de otras personas nos incomodan a nosotros también. Pero pasa que a veces uno se acostumbra. Se acostumbra o se entrega. Se entrega nomás. Y dice, bueno, aquí ya no voy a ganar, así que bueno, voy a aguantar todos los garabatos que vengan nomás y probablemente hasta me termine acostumbrando. Este mundo, como se nos presenta delante de nosotros, es muy tentador para acostumbrarnos a él. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, no se conformen, no se acomodan a este mundo, no se sientan tan cómodos acá. Este mundo no está, como dice en muchos pasajes, ¿no? Dice, los cristianos muchas veces no encajamos en este mundo. Y cuando en el capítulo 7 de Proverbios se nos habla acerca de las artimañas de la ramera, se nos propone este mundo tentador que nos muestra sus virtudes, que nos muestra sus carnes para que nosotros nos tentemos. Nosotros podemos tal vez decir, no, es el mundo conmigo, yo nada que ver con el mundo. Pero a veces estamos tan involucrados en este mundo que ya no nos parece nada extraño. Y nos acostumbramos a la manera de ser de este mundo. Tenemos que entender que el mundo no es mi hogar. Estoy en el mundo, dice la palabra, pero no soy del mundo. Estoy en este mundo, pero este mundo no es ni mi hogar, ni es mi familia con la que yo me siento cómodo. Dicen que en las familias es donde uno debería sentirse cómodo, ¿cierto? Debería sentirse cómodo uno estando en familia con su gente de confianza, con gente de su sangre, ¿cierto? Donde hay lazos sanguíneos de hermandad debiera haber también mayor comunión. Así también la iglesia es un cuerpo de creyentes que no tiene lazos sanguíneos, pero sí tienen lazos mucho más fuertes que los sanguíneos. Hay una comunidad de hermandad. Y si se da cuenta usted, en el capítulo 7 que estamos revisando, nos dice el versículo 4 con quién debemos emparentarnos. Nos dicen los primeros pasajes, aléjate de la ramera, aléjate de la corrupción de este mundo, aléjate de la tentación de este mundo. Ellos no son ni tu casa ni tu familia. Por el contrario, la sabiduría es tu hermana y la inteligencia es tu pariente. Versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Proverbios capítulo 7, versículo 4. ¿O están en otro lado? ¿Sí? Proverbios 7, 4. ¿Sí? Proverbios capítulo 7, versículo 4. No sé si estoy bien yo. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y la inteligencia llama parienta. ¿Sí? Entonces, cuando leí este pasaje, me acordaba al tiro, ¡ping!, de Mateo capítulo 15, versículo 20. Se lo voy a leer acá. Mateo 15, 20. Y mire qué linda la relación que hay acá. Nuevamente leo Proverbios 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Vea lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 20. 15, perdón. Ya, yo me equivoqué en el pasaje. Lo busco enseguida, no se vaya de ahí, no se vaya de ahí. No se vaya de ahí. Mateo 12. Ahí sí, yo noté mal acá. Mateo capítulo 12. Versículo 50. Mateo capítulo 12, versículo 50. Ahí sí que no va a hacer sentido. Dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y padre. Y madre. Entonces, leo el otro anterior de Proverbios donde dice,
llama a la sabiduría hermana y a la inteligencia llama a la parienta. Entonces, lo que da a entender hermosamente Salomón es que debemos nosotros estar emparentados con la virtud. Y por el contrario, debiéramos nosotros separarnos de lo que no es santo, puro, de lo que no es virtud. De esas actitudes que son impuras, que no son santas, que no son sanas, deben alejarse de nosotros, así como el mundo con sus tentaciones, como la ramera con sus presas, ¿cierto? Debemos alejarla de nosotros. No debiera habitar y estar sentada a la mesa con nosotros. No es nuestra familia, no hay lazos ahí que debieran unirnos a ella. Recuerde que también la palabra del Señor dice que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, es uno con ella. Así como el marido que yace con su esposa son una sola, dice, ya no son dos sino que son uno solo. También nosotros cuando, ¿cierto?, hacemos pecado y nos hacemos amigos de este mundo o nos prostituimos con este mundo, nos casamos con este mundo de cierta manera, yacemos con el mundo, nos acostamos con el mundo, nos pervertimos con el mundo. Dicho en términos espirituales y bíblicos, fornicamos con este mundo, tenemos sexo con este mundo. Si me permite, estamos entre adultos, ¿cierto? Entonces, es algo que lo dice de una manera violenta y fuerte, para hacernos entender un poco la violencia que es que los creyentes nos adaptemos y abracemos este mundo como estar abrazados con una prostituta. A ese nivel llega el planteamiento que Dios hace y que Salomón hace también a su hijo. Bueno, algunos han tomado estas ideas bastante al extremo, y se han aislado completamente del mundo, así como los monasterios, ¿cierto?, que se alejaban de toda tentación, de toda pecaminosidad. Incluso en el libro que estoy leyendo, había dentro del pueblo había un río, y un río bien amplio, y había como una isla en medio del río, y en esa isla había un convento de monjas, ¿ya? Y cuando los curas tenían que ir a conversar con las monjas, iban a conversar, ¿ya? Lo atendían en la puerta nomás, pero no los dejaban entrar. Lo atendían solamente en la puerta. Y también así, si una mujer entraba a un monasterio de monjes, también todos los monjes se miraban entre ellos porque una mujer no entraba en un monasterio. Así como un hombre no entraba, ¿cierto?, en un convento de monjas. A ese nivel. Se sorprendían, se extrañaban. Es más, muchos de ellos, al ver una figura femenina, como no veían ni una nunca, jamás, cualquier figura femenina a ellos ya les provocaba ciertas sensaciones. Llamaba a sus instintos más bajos. Hoy día, hermano, uno prende la tele ya y los instintos ya... Chao pescado. No hay mucha oportunidad para la imaginación, ¿cierto? Y Salomón aconseja sabiamente a su hijo, aléjate de esas cosas que provocan de que tú te alejes en pos de aquellas cosas que te hacen mal. Las artimañas de un mundo corrupto, un mundo atractivo, que nos encandila, ¿ya? Que nos muestra luces, que nos muestra colores, músicas y cosas así que llaman nuestra atención. Entonces, cuando el hermano te decía el diablo es tonto porque nos tientan cosas que no nos llaman la atención, no es así, el diablo es astuto, ¿ya? Así que tened cuidado con las cosas que nos parecen demasiado atractivas, pero que su fin es un camino de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen luminosos, le parecen atractivos, le parecen llamativos, pero su fin no le conviene, porque te llevan a perdición y a muerte, no a salvación y vida eterna. El versículo 2 dice, vivirás, ¿cierto? Guarda mis mandamientos y vivirás. Yo recuerdo que uno de los mandamientos con promesa que dice la Biblia es aquel que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sobre la tierra sean alargados, dice. Lo dice de una manera bien poética. Yo antes decía, ay, qué lindo para que tus días sean alargados. Y claro, la idea de honrar al padre y madre es vivir mucho tiempo. Porque el que no honraba a su padre y a su madre, ¿sabe lo que le pasaba? Lo mataban. Entonces duraba poco en la tierra. El que no honraba a su padre y a su madre, creo que en el libro de, no sé si, en el Pentateuco está, una vez lo estudiamos también, decíamos, el hijo rebelde que sea apedreado. Creo que ese era el castigo, iba a ser muerto. Así que el hijo rebelde y contumaz, su vida era bastante corta. Su desobediencia lo llevaba a la muerte. Por eso que decía que el que era obediente iba a vivir hartos años. Era en ese sentido.
¿Ya? Así también creo, hermanos, que toda esta gente que vive en la delincuencia, que eligen esta vida corrupta, ¿ya? Es gente que tiene poca esperanza de vida. Porque corren riesgos a diario. Un bandido que anda pistola en mano por aquí y por allá, ¿cierto? Probablemente va a morir o en un asalto, o una persona se va a defender y lo va a matar, o va a caer en un ajuste de cuentas y cosas así. Entonces, el que anda perdido vive poco. El que no guarda los mandamientos de Dios va a vivir poco. Corre mucho más riesgo el que se aparta de los caminos del Señor, el que no vive de acuerdo a los preceptos del Señor. Sin ir más lejos, ni siquiera un delincuente, sino aquel que le mete chala cuando maneja. Está cayendo en desobediencia, ¿cierto? Porque debería respetar las normas del tránsito y ser responsable con su propia vida, responsable con el resto de las vidas de la gente que transite, con los otros automovilistas también. Si uno es irresponsable al volante, lo más probable es que se cause daño a sí mismo y capaz que muera antes de tiempo, por irresponsable. Entonces, el versículo 2 dice, ni siquiera tan poéticamente, sino prácticamente. El libro de los Proverbios es muy poético, pero también es práctico, ¿ya? Guarda mis mandamientos y vivirás. Si tú eres obediente, probablemente cometerás menos errores, serás más prudente en la vida. Y la prudencia ayuda también para que la gente viva más tiempo. Una persona que cuida su salud, que es prudente, probablemente viva más años. Yo le decía al Marcelo el otro día, yo trato de hacer deporte para cuidarme, ¿cierto? Pero mañana mismo me puedo morir de un infarto y chao pescado. Pero, por lo menos, que no sea porque he descuidado mi alimentación, que no sea porque he descuidado mi salud, sino que si Dios me quiere llevar, me va a llevar. Pero por lo menos en lo que a mí dependa yo quiero mantenerme sano, ¿cierto? Y voy a hacer lo posible por comer, a mí me encanta comer, pero comer relativamente sano. Y hacer algo de deporte también para poder vivir más años. Pero hay muchas cosas, hermanos, que nos acortan la vida por nuestra imprudencia. ¿Ya? Vivirás, dice el versículo 2. También dice el versículo... yo había puesto acá, vivirás. La gente que peca vive poco, le puse yo. El riesgo de la desobediencia. Dice el versículo 2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Y yo anoté acá, había puesto las antiparras. Cuidarse los ojos. Desde chico me dijeron que cuando alguien estaba soldando el arco no podía tirar directamente porque me podía dar el arco. Algo así te va a dar el arco, decían. Y alguien decía que le picaban los ojos y es como que tuviera arena en los ojos y algo. Entonces yo, asustado con eso, no miraba. Y el que está soldando, ¿cierto? Usa una careta por las chispas y también, ¿cierto? Usa una pechera de cuero por las chispas. Yo me acuerdo el hermano Mario usaba unas pecheras de cuero y mi papá también en la fábrica lo veía de repente con unas pecheras de cuero. Y con la máscara esa que les cubre también la cara y les protege la vista de esa luz tan intensa. Y me acordaba de eso cuando leía el pasaje. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley guárdala como la niña de tus ojos. Así como proteges tu vista, también debes guardar la ley. O sea, ¿qué persona... yo pensaba de repente, hay que ser bien irresponsable para ponerse a soldar al arco sin ninguna protección visual. Cuando veo de repente videos en YouTube o ahí en el Facebook, de repente me gusta ver gente que trabaja con herramientas y cosas así, y se ponen su protección en los ojos. A veces no se protegen la cara, el resto, pero los ojos se los protegen. Yo decía, qué delicada es la vista. ¿Cierto? Porque a veces uno no sé, hay otras partes del cuerpo que tal vez uno no protege tanto, pero la vista es muy delicada. Si le entra una mugrecita en el ojo ya, estamos con problemas. Nuestra vista, nuestros ojos son una parte delicada de nuestro cuerpo. Y como es una parte delicada, merece mayor protección también, más que otras partes. ¿Ya? Los futbolistas cuando hay un tiro libre que se protegen también sus partes más delicadas, ¿cierto? Todos nos vamos a proteger aquellas partes que no son sensibles y que queremos salvarlas también. Y la palabra de Dios nos ayuda justamente a proteger aquellas partes sensibles y delicadas de nuestra vida, más allá de nuestro cuerpo, ¿cierto?
Decía en un pasaje anterior, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así como la niña de tus ojos, como vas a cuidar tus ojos porque es una parte delicada, tu corazón también es algo delicado que merece ser cuidado. La mente, que es donde el Señor trabaja, y cuando nosotros damos un poco de libertad o nos dejamos estar, es un caldo de cultivo para que el diablo trabaje también. La mente del creyente tiene que estar protegida también. Por eso dice la palabra, ¿cierto? Si hay algo honesto, puro, santo, agradable, piensen en esto. Que su mente se mantenga ocupada en estas cosas agradables, puras, santas, eternas. Porque esas cosas guardan la mente, protegen la mente. Cuidar los ojos, protegerlos con antiparras espirituales. Y en el versículo 4, ¿cierto? Decíamos, la parienta, la hermana, es un linaje de virtud. Dice la palabra que somos linaje escogido de nación santa, ¿cierto? Somos un pueblo escogido. Tenemos buena familia, espiritualmente hablando. Llamamos a la sabiduría, dice, llamamos hermana. A la inteligencia la tenemos como parienta. Qué rico contar con esos parientes, ¿cierto? Hay algunos parientes a veces que tenemos que a veces dicen, no, tengo un pariente que es, pero no, es terrible y todo lo demás. Hay parientes, como dice uno, que son como la oveja negra de la familia, ¿cierto? Y uno a veces quisiera no contar tal vez con algunos parientes porque, no sé, oye, ¿y tú conocías a tal persona? Uy, sí, es familia mía, chuta. Digámoslo abiertamente, en muchas familias hay parientes que avergüenzan al resto de sus parientes. Porque son malacatosos, porque no sé, se echan alguna... y probablemente algunos le digan, sí, la verdad es que sí, somos parientes. No sé, uno ama a su familia también, ¿cierto? Y a veces también mucha gente también con su familia no se lleva muy bien. Pero tal vez si hubiera alguno de estos nombres ya, qué sé yo, aparecen en la tele, una noticia en la mañana y dice, agarraron al delincuente tanto y nombran ahí al delincuente X. Y uno piensa, oye, ese es familiar de tal persona. Chuta, y uno igual le da un poco de plancha porque dice, no me gustaría que fuera mi pariente. De repente aparece, no sé, un patán por ahí que agarran, ¿cierto? De apellido Vergara, y uno empieza, es pariente tuyo, y empiezan como a bromear, ¿cierto? Y uno dice, no, si no es pariente mío, alcanza de apellido nomás. Porque uno no quisiera tener parientes que fueran de mala calaña. En cambio, sí, dicen, ¿cierto? Y también en el libro que estoy leyendo, está bien bueno el libro ese. El libro que estoy leyendo, había un tipo que era bien chabacano, era como bien así de malas costumbres, pero le gustaba siempre sacar en cara que él era primo de un obispo. Y siempre que podía lo sacaba a la luz. Pero mi primo el obispo. Y el obispo se avergonzaba un poco de este pariente porque era un pariente medio conflictivo, medio problemático. Pero el otro se creía de su pariente. Entonces, espiritualmente hablando también, ahí en el versículo 4 me llevaba a esta idea. Puede ser, espero que así no sea, pero puede ser que a veces hayan parientes que a uno se avergüenza un poco. Si a veces nosotros podemos tener gente de la cual a veces, ¿cierto? Decir tal vez que nos avergüenza de cierta manera. No sé, pueden haber 1000 razones, hermano, 1000 razones. No debiera ser así, pero creo que muchas veces pasa. Y también tenemos familia de la cual nos sentimos orgullosos, ¿cierto? No, tengo un primo que es alcalde de no sé qué, mi primo que es aquí, que allá tengo, o mi tío, qué sé yo, mi sobrino lo eligieron, qué sé yo, no sé, presidente del colegio de abogados, no tengo idea, cosas así. Y uno le gusta también, ¿cierto?, cachiporrarse de sus parientes famosos. Porque es el orgullo de la familia. Sobre todo en aquellas familias, hermanos, que en las generaciones, tal vez de mis padres, nosotros estamos en una generación, hermanos, ahora en que muchos de nuestros jóvenes son ya universitarios, tienen títulos más grandes, pero yo me crié en una iglesia y muchos de nosotros nos criamos en iglesias donde muy poca gente tenía títulos universitarios. Y cuando llegaba el hijo de la hermana que había estudiado en la UI, que era ingeniero, la hermana, a todos la felicitaban, oye, no, viene mi hijo el ingeniero, viene mi hijo el médico, viene mi hijo el abogado. Hoy día ya tal vez eso no es tanto, pero antiguamente sí se daba mucho eso.
En cambio era distinto cuando decían, mire, el joven ese de ahí es hijo de la hermana tanto. Oye, ¿por qué no lo veíamos hace tanto tiempo? Es que él había estado en la cárcel. Hay de todo. Y a veces, cierto, muchos hermanos y hermanas tenían cargar con ese estigma y con ese dolor tal vez que su hijo había cometido errores que a ella también le pesaban. Y si bien es cierto, la hermana o el hermano amaban a sus hijos, pero había una cierta carga sobre ellos, cierto estigma sobre ellos. Y con cierto dolor a veces tenían que... ¿Y cómo está su hijo? ¿Todavía está de viaje? Como decían en alguna novela que yo leía cuando era chico. No, no está de viaje. El papá decía, le contaban al hijo, ¿y tu papá? No, tu papá anda de viaje en América. Decía el libro Corazón del Mundo de Amici. Había un niño que le decía, no, mi mamá me dijo que mi papá se fue a trabajar a América. Y era mentira, el papá estaba en la cárcel. ¿Ya? Y cuando salió el papá, los niños le decían, no, tu papá no está una vez, tu papá está en la cárcel. Y el niño se desesperaba porque no sabía cómo defenderse. Y llegó y su mamá le contó la verdad. ¿Ya? Después de haberlo ocultado. Entonces era un dolor también para el niño porque no querían cargar con la vergüenza y el estigma de que su padre había cometido un error y había caído en la cárcel, pero era una vergüenza para él. Por el contrario, se producía orgullo cuando decía, mi hijo salió elegido el mejor de su generación. Mi hijo, qué sé yo, ganó una medalla en no sé qué, cuál cosa. Si esto, hermano, que es una cosa súper doméstica, que creo que todos podemos pasar por esto, se aplica a la vida espiritual, nos encontramos con lo mismo. Con miembros de nuestra familia, espiritualmente hablando, no digo hermanos de una iglesia, sino eventos en mi vida, acciones en mi vida, que me avergüenzan, actitudes. Entonces yo decía, el que se avergüenza de su pariente porque su pariente cometió error y tal vez es como la oveja negra de la familia, ¿cuáles son las cosas de las que yo como creyente me avergüenzo también? Que son como en mi corazón son mis parientes, mi pariente, la oveja negra que hay en mi familia, de mi corazón. Por el contrario, ¿cuáles son aquellos parientes en mi corazón que son de los cuales me siento orgulloso? De los cuales me siento que sí merece hablar de ellos. Hay parientes de los que nos encanta hablar y otros parientes que ojalá ni siquiera nos pregunten de ellos. Espiritualmente a veces nosotros también tenemos lo mismo. Hay cosas que no nos gusta que nos pregunte. Cuando el pastor nos decía a otro hermano, ¿cuál es su pecado? A nadie le gusta, pastor, la pregunta para incómoda. En cambio, cuando dice, hermano, cuéntenos o dé gracias al Señor por... Y ahí uno se larga, ¿cierto? Porque son cosas agradables de las cuales hablar. Pero las cosas desagradables, ojalá meterlas debajo de la alfombra para que nadie se entere, ni siquiera nosotros, como que nos desentendemos de ellas. Dios no quiere que nos desentendamos de aquellas cosas, que las aceptemos, que son parte de nuestra vida también. Hermanos, todos, como dice el dicho, todos tenemos un muerto en el closet, algo así dice. El dicho quiere decir, todos tenemos esas cosas ocultas que ojalá nadie las descubra, que nadie las vea. Insisto, hermano, yo tengo mis muertos en el closet. Yo tengo mis cosas ocultas que trato de esconderlas porque me avergüenzan. Y también tengo aquellas cosas que sé que al Señor le agradan y me gusta hacerlas. Y me gusta que sean visibles también, de las cuales, entre comillas, me siento orgulloso. No, diciendo ese orgullo, no el orgullo de creerme la muerte, sino aquellas cosas de las que me siento agradado, que digo, gracias Señor por esto. Porque me has usado en esto otro, en lo de aquí, en lo de allá. Pero también aquellas cosas de las cuales a veces no me siento orgulloso. ¿Hay cosas de las cuales usted no se sienta orgulloso, hermano, hermana? Actitudes de su corazón que a veces diga, no me gusta este sentimiento que tengo. No me gusta esta cosa que hice. No me gusta esta cosa que pensé. Todos tenemos, hermano, estos parientes que tratamos de esconder, que son nuestras actitudes que no son las mejores delante del Señor. Guarda tu corazón, guárdalos como la niña de tus ojos, así como protege sus ojos con unas antiparras, protejamos nuestro corazón y nuestra vida espiritual con estas antiparras espirituales. Vamos rápidamente al capítulo 8.
Ya usted puede seguir leyendo también ahí, yo solamente le doy el puntapié inicial a los capítulos, pero usted puede seguir averiguando. Capítulo 8. La excelencia y eternidad de la sabiduría. Y voy a ir rápidamente en esta parte. Y hay un clamor. Y me gusta hablar de la sabiduría en este sentido. Como esta sabiduría que clama, que llama, que proclama a viva voz, que no le da vergüenza hablar. No es, como decíamos en uno de nuestros primeros estudios, la sabiduría no anda así diciendo, aló, vecino, así, golpeando suavecito, porque no quiero molestar. No, la sabiduría va y habla y levanta su voz, clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Da voces, dice el versículo 3. Entonces la sabiduría, hermano, la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, no es algo que deba decirse de manera así como piolita, como para no ofender a nadie. Debe ser proclamada a viva voz, debe escucharse en todas partes, debe escucharse en las calles, debe escucharse en los templos, en la iglesia, en nuestras propias vidas, debe escucharse con clara y fuerte voz. No debe ser murmurado, sino que debe ser dicho en alta voz. Eso es lo que dice. A la entrada de las puertas da voces, versículo 3. Este es el clamor de la sabiduría. También dice acerca del valor de la sabiduría, versículo 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Tenemos una sabiduría que clama, que a viva voz sale, ¿cierto? Y por otro lado también es un tesoro que merece ser deseado, que merece ser... siento un gran deseo por este tesoro. Bienaventurado aquel hermano o hermana que anhela que su corazón sea un corazón sabio, que su vida sea una vida de sabiduría. Hermano, no sé, hay que tener sabiduría para entregar la palabra del Señor. Y Dios le dé sabiduría a todos los que hacemos nuestros devocionales. A la Pati Mora que está aquí. Que nos haga tener esa dulzura en las palabras. Que nos haga hablar con convicción en el corazón. Son tesoros que son deseados. Deben ser deseados por todo creyente. Cuanto más los que predicamos la palabra del Señor, los que tenemos la responsabilidad de entregar un mensaje. Cuanto más deseamos, Señor. Yo no sé si a la Pati le pasa, pero... me imagino que sí. Y a todos los predicadores tal vez debería pasarle lo mismo. Que, Señor, ayúdame para que cada palabra sea correcta. Que nadie vaya a decir, dijo tal cosa, no. Yo, tengo, sobre todo ahora que nuestros mensajes salen, no digo que los vea todo el mundo, pero son en una plataforma que es muy visible. Entonces digo yo, Señor, que ninguna palabra equivocada salga de nuestros labios, Señor. Si cometemos errores, que los cometemos cuando hacemos nuestro devocional y cosas así, se nos va a escapar algún error, tal vez que dijimos mal un versículo, que pronunciamos mal una palabra. Ojalá que sean esos errores, Señor. Pero no que sean errores que lleven a la gente a confusión o a alejarse del Señor, sino por el contrario. Podemos equivocarnos en una pronunciación de una palabra, podemos equivocarnos al mencionar mal un pasaje, podemos equivocarnos que se nos tranca el choclo cuando estamos hablando y ya quedó en el video y no lo voy a grabar de nuevo. Cierto, a veces tratamos de hacer ahí esas cosas, pero que la esencia del mensaje, Señor, sea lo que se quede en la mente de la gente. Es deseable más que se nos escapen errores de edición, de un audio más fuerte, más despacio, antes que se nos escape un error que lleve a la gente a confusión y a perdición. Así que creo que los que estamos en esta misión y en lo que nos encargó el pastor de entregar mensajes de estas cosas así, creo que es una atención extra que se nos agrega, ¿cierto? Señor, ayúdame a decir lo adecuado, a no decir algo que sea inadecuado. Y Dios nos ayude siempre con eso. Así que usted, hermano, hermana, sé que ora por sus hermanos devocionalistas. Siga orando siempre por ellos porque necesitamos que el Señor nos ayude mucho. El valor de la sabiduría. La autoridad de la el valor de la sabiduría, ¿cierto? Es un valor, yo le puse acá, es un valor intrínseco. Creo que la palabra es esa, intrínseco, que está en ella. El oro, la plata, son valiosos por sí mismos, ¿cierto? Tienen un valor que la gente le ha dado históricamente. Y el oro es valioso porque es el oro. Entonces, usted dice, el oro, la plata, son valiosos porque son valiosos.
Y usted va a ver probablemente un collar, no sé, me encantaría alguna vez visitar algún museo donde hayan joyas de reyes. Dicen que son fabulosos. Ver una corona con unos diamantes de este volado, ¿cierto? Puestos ahí debe ser algo fabuloso, espectacular. Uno lo ve y se admira. Imagínense cuánto más será tener ese oro, esa plata en sus propias manos y decir esto es mío. ¿Qué objeto usted valora y atesora en su vida? ¿Algún recuerdo, algo que sea muy valioso para usted? Pero que no sea solamente valioso, por ejemplo, que decir, yo tengo una fotografía antigua que es valiosa, sí, pero un pedazo de papel tal vez no es valioso, sino que un objeto que es valioso independientemente que sea suyo o que tenga algún recuerdo. Por ejemplo, insisto, una joya. Usted podrá darle un valor porque esa joya era de su abuelita, de su bisabuela, y es un niño con un tremendo diamante. Alguien podría decir, mira, podría ser de tu abuela, podría ser de tu tía, podría ser del vecino, pero esa joya es valiosa, aunque no sea de tu abuelita, es una joya valiosa de igual manera. El oro y la plata tienen un valor intrínseco que les decía yo antes, ¿cierto? Aunque no sean nuestros. La sabiduría es un tesoro tremendo. La inteligencia, los mandamientos del Señor son un tesoro tremendo que tienen un valor por sí mismo. La palabra de Dios tiene valor por sí mismo y nadie lo puede desconocer. Ahora, ¿cuánto más si esa pepita de oro, ese lingote de oro, ese lingote de plata es suyo? ¿Cuánto más es la satisfacción? Me encantaría ver, yo le decía esto, detrás de una vitrina de vidrio, una corona con joyas engastadas ahí. Debe ser algo fabuloso de ver, de admirar. Pero ¿cuánto más si fuera mío? Entonces, yo, mientras preparaba acá, un lingote de oro es muy valioso. Pero no me sirve a mí de nada si no está en mis manos. ¿Lo puedo admirar? ¿Lo puedo mirar? Pues decir, oh, qué genial, qué lingote más fabuloso, qué corona más fabulosa, qué perlas más lindas y brillantes, qué diamante más espectacular. Simplemente me puedo admirar de ello. Pero no es mío. Así que me quedo simplemente con la admiración. Hay gente que dice, qué lindo lo que ustedes hacen, ¿cierto? Cuando hay gente que va a nuestra iglesia, qué lindo lo que ustedes hacen. Qué linda la iglesia, qué lindo el mensaje. Mucha gente dice eso. Se lo han dicho a usted y se lo han dicho al pastor probablemente muchas más veces. Pero es como esa gente que mira esa corona, ese lingote detrás de la vitrina, que puede solamente admirarlo. Por eso es que la invitación para esa gente decía, amigo, puedes tocar el lingote, puedes hacer que ese lingote de oro sea tuyo, puedes apoderarte de esas joyas. Está al alcance de tu mano. Y eso es lo que dice también el predicador. Está al alcance, es un gran tesoro, pero lo mejor de este tesoro es que no está detrás de una vitrina, detrás de un vidrio, sino que está en tus manos. Entonces mucha gente que nos dice, qué linda la iglesia, qué lindo lo que hacen, qué lindo el pastor, qué lindo los hermanos, qué linda la hermana, es como estar admirando una linda mesa con un buffet sin poder comer nada. Yo realmente cuando veo el MasterChef o esos programas así y sirven esos platos que se ven pero exquisitos, exquisitos, y van, ¿cierto? Los chefs y agarran con un tenedor un poquitito así nomás. Yo estaré con la cuchara media, Pancho. Bueno, obviamente no es el objetivo del programa es que ellos prueben nomás la comida, porque si no, si imaginan se comen el plato completo, no les queda guata para el siguiente plato. Pero yo decía, el objetivo de estar frente a un plato suculento es disfrutar de ese plato. Si me sirven un plato contundente con una comida muy rica, a menos que yo estaría diciendo, voy a probar no voy a probar una cucharadita nomás. La persona probablemente, como pasaba en el campo, ¿cierto? Si en el campo usted desprecia algo que le están ofreciendo, la gente se siente ofendida. ¿Cuánto más entonces el Señor? Mire, yo digo, Señor, cuando la gente dice qué lindo el culto, qué linda la iglesia, qué lindo el pastor, qué lindo lo que ustedes hacen, uno podría decir, Señor, qué complacido debe sentirse el Señor de que la gente lo admire de esta manera y que admire su iglesia de esta manera. Puede que sí, pero ¿de qué sirve si la gente simplemente lo admira, pero no está dentro?
No lo consume a diario, no es algo que sea parte de su vida. Entonces, tal vez Dios nos dice, sí, está bien esa palmadita en la espalda, hijos míos. Pero a esa gente le falta la otra parte, que se apoderen de ello. Por lo tanto, hermano, la sabiduría, la inteligencia, todo lo que esta palabra está diciendo, tiene un valor por sí mismo. Pero ese valor aumenta muchísimo más cuando está en mis bolsillos. Cuando esa sabiduría es mía, cuando esa inteligencia es mía, cuando ese conocimiento y esa palabra de Dios está en mi corazón, es ahí donde cobra el real valor. Cuando esa corona está sobre mi cabeza, entonces realmente tiene sentido. Si no, es simplemente algo que admiro, algo que me gusta, que me cae bien. No nos sirve de nada admirar la palabra de Dios. Decirle al pastor qué lindo es su mensaje si finalmente no lo obedezco. Es un mensaje para nosotros, pero también para la gente que nos visita muchas veces en la iglesia. A veces hay que buscarse estas mejores palabras. Yo no puedo decir esto a las visitas, decirle, oiga, no admire tanto y mejor conviértase al Señor. Solo tal vez decirle amablemente, querido amigo, querido vecino, si le parece esto lindo, imagínese cuánto más será si usted forma parte del reino de Dios. Si ya no lo miras desde fuera, si ya no simplemente te complace lo que hace la iglesia, sino que tú mismo lo haces, ¿cuánto más será el gozo y la alegría de tu corazón? ¿Y cuánto más será el gozo y la alegría en el corazón del Señor? Así que mucha gente pensará que le hace un favor a Dios cuando va a la iglesia, cuando el favor es el que se hacen ellos mismos, cuando abren su corazón al Señor. Así que, hermanos, si van visitas a nuestra iglesia y de repente vemos gente que va y que de repente le dice y le da la mano, qué linda su iglesia, qué lindo los hermanos, qué lindo lo que ustedes hacen. O sea, ¿y no te gustaría formar parte de esto? No simplemente admirarlo, no simplemente mirarlo. Dios nos bendiga, hermanos, me entusiasmé porque bueno, me quedó un poquito más, pero eso es lo que quería mostrarles hoy día. El pastor anda en el cumpleaños del Martino. Está de cumpleaños Martino hoy día, así que Dios bendiga al Martinito, Dios bendiga al pastor también. Sabemos que ellos disfrutan mucho de sus nietos. Así que Dios bendiga a nuestras familias, por hermano. Decíamos antes, ¿cierto? La familia, a veces que no nos sentimos tan orgullosos, que Dios nos haga sentirnos orgullosos y amar a nuestras familias. Amamos a nuestras familias, aunque a veces, ¿cierto?, nos causen ciertos dolores de cabeza. Algunos parientes, yo tengo algunos parientes, ¿cierto?, que los amo, pero me cuesta sentarme en la mesa con alguno de ellos porque es para puro tener demasiadas diferencias de opinión. Así que para mantener la fiesta en paz nos saludamos de vez en cuando nomás, pero no nos sentamos muy seguido a la mesa. Por cierto, no hay conflictos, pero sí a veces nos entusiasmamos mucho, nos apasionamos mucho en las conversaciones y no llegamos a ningún acuerdo. Al final terminamos más un poquito picados con la vena medio hinchada. Dios bendiga a nuestra familia y sobre todo a nuestra familia espiritual. El domingo tengo entendido que le toca el culto a los varones, así que no se lo pierda, no se lo pierda. Las hermanas estuvo muy lindo la semana pasada lo que hicieron. No es poner la vara más alta, ¿cierto?, para que los varones lo hagan mejor o peor, no. Pero disfrutamos cuando los hermanos lo hacen. Porque hay una preparación, porque hay un amor en lo que se hace, y también hay una expectación de parte de nosotros diciendo, ¿qué van a hacer los hermanos? ¿Irán a hacer alguna novedad? ¿Irán a ponerle alguna enjundia ahí especial? Bueno, sea como sea, hermanos, sea un culto muy sencillo, muy tradicional, muy rutinario, o sea un culto con muchas novedades, el día domingo es el día del Señor y hay que alabarlo y bendecirlo como Él se merece. Amén.